Bienvenidos a La Nube. Este es un podcast de periodismo investigativo. Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Mendoza y esta es la segunda parte de un reportaje sobre un tema que una vez más volvió a ponerse de moda en el país. Después de terminar el primer podcast sobre transgénicos hace un mes y medio, pasé varias semanas intentando hallar la respuesta a una pregunta que quedó inconclusa. ¿Existen datos concretos sobre los impactos de los transgénicos en Bolivia? Después de golpear puertas, hacer llamadas y revisar varios documentos, puedo decirles que encontré una respuesta. Pareciera que los transgénicos son buenísimos para el país, pero les advierto, no me crean del todo. El gran problema aquí es que los únicos estudios que tenemos a la mano para aseverar esto son aquellos producidos por las organizaciones y las personas que importan los transgénicos a nuestro país. El Estado, como siempre, incumpliendo su propia ley, no cuenta con estudios propios sobre el impacto de los transgénicos en el país, o por lo menos no los hizo públicos, pese a los constantes pedidos de información que hizo la Nube a varias instancias del gobierno central. En realidad, la Nube descubrió que el gobierno justifica la decisión de evaluar nuevos transgénicos con base en los datos producidos por quienes están más interesados en introducir transgénicos a Bolivia. Personas que trabajaron con Monsanto, que es uno de los principales productores de transgénicos a nivel mundial, y también organizaciones como la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo, que por sus siglas es ANAPO, proporcionan los datos que el gobierno presenta a la población para asegurar que los transgénicos son buenos para el país. Y no me malentiendan, puede que sí lo sean, pero para llegar a esta conclusión sería mucho mejor contar con voces independientes que hagan estas investigaciones. No deberíamos confiar ciegamente en aquellos cuyo negocio se basa en la venta y en la adquisición de transgénicos. Pero volvamos al principio. Lo primero que hice fue hablar con quienes usan esta tecnología. Me contacté con Isidoro Barrientos, que es el ejecutivo de la Cámara Agropecuaria de Pequeños Productores del Oriente, que por sus siglas es CAPO. Ahora usted me dice prácticamente que conviene incluso para la economía, para la producción, pero también para el medio ambiente utilizar cultivos transgénicos en lugar de los tradicionales, ¿no? Estaría siendo más beneficioso. Sí, en las cuestiones de monocultivos grandes conviene lo genéticamente modificado, pero para los cultivos tradicionales como hortaliza, como cultivos de subsistencia en los valles altiplanos, creo que no. Ahora, el contaminación medio ambiente, ¿por qué es menor todavía? Y uno, no mover los suelos, le estoy protegiendo a mis suelos y que no se erosione muy rápido. Entonces, con transgénico estoy creando capas de protección sobre el suelo y entonces estoy abonando, estoy fertilizando, estoy creando micronutrientes bastante. Exacto. Y otro es las aplicaciones de insecticidas. Por ejemplo, en soya convencional, de hecho voy a aplicar por lo menos mínimo 8 veces. Pero si yo siembro y soya transgénica, un ciclo corto, un intermedio, voy a bajar de aplicación por lo menos unos 4 o 5 veces, casi la mitad. ¿De qué me sirve? Voy a sembrar una convencional, al mismo tiempo no hay resultado y al mismo tiempo estoy corriendo mucho más peligro, riesgo que perder, y además el costo de producción es más caro, entonces estoy perdiendo uno en la parte de productividad y otra parte económica, me estoy ahogando, endeudando a usar agroquímico y además me estoy intoxicando mucho más y además estoy contaminando el medio ambiente mucho más. Pues estaba clarísimo. Los pequeños productores en el Oriente testifican que los transgénicos mejoran la economía de los productores y que también son buenos para el medio ambiente. Sin embargo, yo andaba buscando datos concretos sobre estos testimonios. Recordé que hace algunas semanas, mientras hablaba con una fuente para esta investigación, me pasaron un estudio publicado por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior, que por sus siglas es IBCE. Este estudio se refería precisamente a lo que yo andaba buscando.
El estudio fue publicado en julio de 2016 y se señalaba que si se aplicaban dos nuevos eventos de transgénicos, que son la soya y el maíz tolerantes a herbicidas y a insectos, que por si acaso ambos son producidos por compañías como Monsanto y Syngenta, se mejoraría la producción, la economía y hasta el medio ambiente en el oriente del país. Entre muchos otros beneficios que destacaba el estudio, había algunos que llamaron mi atención. El uso de la soya y maíz transgénicos aumentarían las ganancias en millones de dólares debido a la reducción en el uso de agroquímicos y el aumento de la producción. Habría una reducción de alrededor de 7.000 toneladas de dióxido de carbono al año, que equivale a retirar de las calles a unos 3.200 automóviles. Se utilizaría 120 millones de litros menos de agua, lo cual equivale al consumo de 1.200 familias de Occidente. Habría un valor agregado de 15 millones de dólares extra por año en la agroindustria. Además, se demandarían unos 10.200 camiones extra para transportar la carga, lo cual generaría unos 3 millones de dólares anuales en el servicio de transporte. El problema es que todos estos datos que son tan prometedores han sido promovidos por instituciones como ANAPO y el IPSE, que son entidades interesadas en adoptar los transgénicos para incrementar las ganancias. Pero lo más llamativo es que el estudio en sí fue elaborado por un economista que trabajó directamente con compañías que producen estos transgénicos, es decir, con Monsanto y Syngenta. El economista Luigi Guanella estuvo los últimos 17 años inmerso en el agronegocio, según señala su propio perfil de LinkedIn. Entre 2003 y 2015, durante 12 años y precisamente en el periodo en que Bolivia se abrió al uso de transgénicos de soya, Guanella trabajó como director general de Agrocentro Sociedad Anónima, que es una compañía que se dedica a la importación y venta de transgénicos y de productos agroquímicos de gigantes como Monsanto y Syngenta. Desde abril de 2019 es también gerente general de la empresa Peso Agropecuaria SRL, la cual se dedica a comercialización de productos agrícolas. Intenté saber si esta empresa también importa transgénicos. De una forma extraña, la persona que me contestó al teléfono me dijo que no los importan, sino que los producen. Pero después no quiso darme más información y me dijo que me llamarían, que se contactarían conmigo. Al final no lo hicieron. El 14 de mayo de este año, el director del Instituto Nacional de Información Agropecuaria y Forestal, que por sus siglas es INIAF, Marín Condori, dijo que la introducción de nuevos cultivos transgénicos aumentaría en 7% el PIB por la exportación de la soya. Generaría además 300.000 nuevos empleos y 500 millones de dólares adicionales para Bolivia, además de dar otros datos optimistas. Se generará 300.000 empleos directos e indirectos, 50 millones de dólares adicionales. Próximo. Fíjese estos beneficios medioambientales con estas tecnologías medioambientales. Como ejemplo, con la soya, un organismo genéticamente modificado, hubo una reducción de 2.000 toneladas de agroquímicos. Se redujo en 7.000 toneladas las emisiones de dióxido de carbono, que equivale a retirar de circular de las calles 3.200 automóviles por año. Ahorro de 120 millones de litros de agua, iguales al consumo anual de 1.200 familias de Occidente. La agroindustria generaría cerca de 15 millones de dólares adicionales de valor agregado. Incremento en servicios de transporte. Carga incremental correspondiente a más de 10.000 camiones, con un impacto de 3 millones de dólares de ingresos adicionales. ¿No les suena familiar? Son los mismos datos que saqué del estudio difundido por ANAPO y el IPSE, el cual fue elaborado por el economista que trabajó de cerca con Monsanto y Syngenta.
Solo para estar seguro, le pedí al INIAF los estudios con los cuales hicieron estas proyecciones. A través de un mensaje de celular, el Departamento de Comunicación me dio una respuesta que me dejó confundido. El mensaje decía, se los leo: el INIAF nunca realizó estudios con relación al tema transgénicos. Dentro de sus competencias, desde la Dirección Nacional de Semillas, solo certifica el ingreso de semilla de soya transgénica de acuerdo a normativa. Si el INIAF nunca realizó estudios con relación al tema transgénicos, ¿cómo es que su director aseguraba que con nuevos transgénicos habría 300,000 nuevos empleos y $50 millones extra para el país? Si no habían sacado estos datos de sus propias proyecciones, quizás lo hicieron de otras dependencias del Estado. Así que pregunté en los ministerios de Desarrollo Productivo, de Desarrollo Rural y en el Ministerio de Medio Ambiente. Todos me dieron la misma respuesta. Era tan solo competencia del INIAF hacer estos estudios. De acuerdo a las leyes que revisé, la responsabilidad caía en el Ministerio de Medio Ambiente y también en el INIAF, que depende del Ministerio de Desarrollo Rural. Pero ninguna de estas instituciones cumplía con esta obligación. Entonces, ¿de dónde salieron estos datos expuestos por Condori? Eran los mismos datos que aparecían en el estudio del economista Guanella, la persona ligada a la venta de transgénicos en Bolivia. Intenté conversar directamente con el director del INIAF, pero me informaron que se encontraba delicado de salud. Me pidieron que enviara un cuestionario, lo hice, pero hasta el momento de publicación de esta historia no hubo una respuesta. Al parecer, el Estado boliviano, sin la capacidad o la voluntad de producir sus propios estudios sobre los impactos de los transgénicos en Bolivia, y para venderle el charque a los bolivianos de que los transgénicos nos convienen, leyó al pie de la letra los informes elaborados por personas directamente interesadas en la aprobación de esta tecnología. El gerente general de ANAPO, Jaime Hernández, me confirmó que los datos expuestos por el gobierno habían sido producidos por su organización. ¿Y de dónde sale este dato de 300,000 empleos? ¿Es otro estudio o otra proyección que hicieron desde ANAPO? Bueno, esa es otra proyección, ¿no? Pero esa era sobre la base de un crecimiento en fertilización, en OGMs, digamos, que eso permitiría mejorar la productividad, digamos. Ah, ya, pero eso también lo hizo ANAPO, esa proyección la hizo ANAPO. Sí, fue una oportunidad que el ministro Arce Catacora nos pidió que se le presente una propuesta cuando él era ministro de Economía. En esa oportunidad se hizo la presentación, ¿no? Ah, ya, eso quería aclarar, porque me parecía raro que si el INIAF a mí me dijeron que no hacían estudios propios, pero encontré estos datos, ¿no? Que no sabía de dónde habían sacado, pero usted me está aclarando que fue de anteriores años, digamos, que lo hizo ANAPO. No de anterior año, ¿no? Esto debe datar del año pasado, ¿no? Cuando todavía estaba... De año pasado. Claro, todavía estaba el ministro Arce Catacora como ministro de Economía, ¿no? También le pregunté qué opinaba sobre el hecho de que aparentemente el único estudio que existe sobre los impactos de los transgénicos en el país ha sido elaborado y promovido por personas interesadas en la adopción de esta tecnología. Y lo que se ha planteado como ANAPO, pues no es algo que no se lo conozca. O sea, son impactos que han tenido esta tecnología en otros países y que hoy por hoy, por ejemplo, marcan la gran diferencia que hay en productividad que tiene nuestro país comparado, por ejemplo, con países vecinos como Paraguay, Brasil, Argentina, Uruguay. Evidentemente, como usted dice, somos parte interesada, pero ¿quién es mejor que los productores? Somos los productores los que estamos más bien planteando alternativas al país para poder mejorar nuestra productividad. Si no son los productores quienes planteen estos
estos estudios, ¿quién plantear? O sea, tiene, por supuesto, pues el sector productivo, el que en todo momento tiene que ayudarle al gobierno a encontrar soluciones que nos ayuden a ser más productivos y competitivos. O sea, los activistas, pues por supuesto que no lo van a hacer, digamos, también son más a una parte interesada, digamos, ¿no? Exacto. Nosotros como sector productivo, desde un punto de vista de generar alternativas, propuestas para ayudar a generar mayor producción, mayores excedentes, mayores fuentes de empleo, es que precisamente hacemos estos planteamientos, ¿no? Los transgénicos es una tecnología que al Estado no le va a costar un solo peso en términos de inversión. Es una tecnología fácil adopción para los pequeños agricultores principales, que son los que se benefician, ¿no? Entonces estamos haciendo más bien propuestas que desde todo punto de vista van a ser beneficiosas para el país, ¿no? Le pregunté si conoce otros estudios similares o si este es único en su tipo. Y pues Hernández prácticamente me dijo que no hay otro estudio como el suyo. Sí, porque tampoco hay mucho que analizar, digamos, ¿no? La información es única, ¿no? Es más, incluso diría que hasta el estudio es un poco conservador con los impactos. Nosotros estimamos que los impactos van a ser mucho mayores a los que se reflejan en el estudio. Pero es un estudio realizado por un profesional reconocido y cuyos datos están claramente ahí, que demuestran todo el impacto que se puede tener con el uso de estas tecnologías. Después de mucho buscar, logré contactarme con el economista que elaboró este estudio, Luigi Guanella. Él me pidió que le mandara un cuestionario con mis preguntas. Así lo hice, pero no logré obtener sus respuestas. No me malentiendan. El estudio elaborado por Guanella y los datos de ANAPO pueden ser sólidos y representar la realidad y los beneficios que conllevaría la adopción de nuevos transgénicos en Bolivia. No estoy cuestionando esa información, sino el hecho de que el gobierno justifique la adopción de nuevos transgénicos únicamente a partir de los datos elaborados por los mismos interesados en que esta tecnología se introduzca al país. Anteriormente ya se observaron supuestos errores en datos presentados por ANAPO sobre la generación de empleo en los cultivos de soya. Considero que es importante que las autoridades cumplan la ley y que en un asunto tan delicado existan observadores independientes que vigilen los impactos de esta tecnología en el país. No deberíamos confiar ciegamente en aquello que nos plantean las partes interesadas, ya sea de uno o de otro lado. Este fue un podcast de La Nube. Síguenos en Instagram como @todosnube y en nuestras otras plataformas de redes sociales para descubrir más historias que buscan cambiar el mundo, o al menos hacerlo un poco más ameno. Las cortinas de este podcast fueron elaboradas por el pianista, compositor y docente Ever Peredo. La Nube está compuesta por Madeleine Aguilar, Sergio Mendoza, Rodolfo Guaipa, Margarita Palacios y por muchos otros colaboradores y cómplices del periodismo en Bolivia.